Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos misteriosos, Jaime, ¿cómo estás? No sé ni cómo describir lo que vamos a hacer hoy, Juan Pero Carlos. Es interesante. Bueno, es una cosa, se sale del mapa. Una cosa loca. Pues un poco loca sí que es, porque yo creo que está inspirado un poco en aquello de yo fui a EGB, pero en versión liderazgo, como dijimos hace unos días. Vamos a hablar de liderazgo ochentero. Ochentero, madre mía. Sí, que a mí me viene a la cabeza. Yo ya trabajaba en los 80, Jaime. Joder, pero porque tú eres boomer, colega. Sí. Yo estoy ahí. No, yo no soy boomer. Yo soy generación X. Es a partir del 70, ¿verdad? Sí. Pues por los pelos, pero ahí estoy. O sea, que no hay quien me tosa. Yo soy baby boomer, justo en el caso del 64, que es... Bueno, pero es un baby boomer juvenil, tío. Sí, además muy procaz. Bueno. Porque trabajaba en la Méndez Pelayo mientras estudiaba también. Pues eso está en verano. Eso está muy requete bien. Oye, Juan Carlos, hay una frase que de las que hemos visto para hablar del liderazgo de los años 80, que es de Peter Drucker. La voy a leer. El liderazgo efectivo no se basa en hacer discursos o ser querido. El liderazgo se define por los resultados. Si alguien dice eso a día de hoy, lo primero que piensas es que es Elon Musk. Exactamente, y que va a terminar la cárcel o está junto a Donald Trump. ¿Por qué nos chirría esa frase ahora mismo? O sea, hemos hablado antes que esto se llama resultadismo, sí, que es claro. Lo que los que hemos empezado a trabajar, no hace falta irte a los años 80, pero los que eran líderes ya en esa época, en los 80, los 90, desde luego el liderazgo que hemos vivido, los que trabajábamos pues con juventud, con 20 y tantos años, con 30 años en esa época, era completamente distinto de lo que vivimos ahora. No existía el ESG. Eso es. A ver, en los 80 existía el ASRG. Pero no el ESG. Los 80 son el Reaganomics, son Ronald Reagan, Margaret Thatcher, el liberalismo a ultranza, Wall Street, la película protagonizada por Michael Douglas. Un liberalismo con unos niveles de crecimiento en Europa tremendos. Claro, porque al final, al final no hay controles y de ahí las burbujas, porque ha habido bastantes, no solamente la de 2008. En los 25 años siguientes hubo mucho. En España había que transformar y podemos pensar que los 80 empezaron un poquito más tarde con Naranjito, el Mundial de Fútbol. Con Naranjito, con los maletines, con lo que no llegaba a la Expo, con lo que no llegaba a las Olimpiadas. Con Roldán. Efectivamente, maletines para arriba, maletines para abajo. La palabra maletín en España se asociaba... Con voluto. Sí, efectivamente. Las corruptelas. Efectivamente. O corrupciones. Y luego llegó hasta el 92, que es el gran momento en el que se pone en valor España, nuestro país, que es COVID, la Expo y todo lo demás. Yo creo que fue un momento también de cambio de paradigma en España. Es como que alcanzamos un poquito la mayoría de edad en cuanto a modernidad, se podría decir. Hablábamos la semana pasada de películas, y la película Air, sobre cuando Nike ficha a Michael Jordan, las zapatillas, sí. Es muy ochentera, y toda la música es ochentera. Totalmente. ¿Por qué nos chirría esa frase? ¿Por qué el resultadismo está tan mal visto ahora, que ahora todo parece como mucho más light? No sé si la palabra es light o naif, me atrevería a decir en algunas cuestiones, pero es cierto que en muy pocos años, que estamos hablando de 25 o 30 años, hemos pendulado completamente. Bueno, a ver... Hemos pasado... Mira, el otro día una buenísima amiga, Pilar Marchán, que además nos sigue con frecuencia, con entusiasmo. Decía, sí, bueno, Pilar ha sido, si no me estoy equivocando mucho, la vicepresidenta europea del área jurídico de una de las mayores multinacionales del mundo durante muchísimos años. Y decía que se sentía plenamente identificada cuando tú hablaste del Arthur Andersen de los 80 de principios de los 90, que lo de salir cuando era de día era una cosa que estaba muy mal vista. Había que salir de noche. Y ella misma decía, tiene más o menos de nuestra quinta, y decía, joder, es que está clavado. Claro, tú tráetelo eso al día de hoy. Con millennials, con X, con Z. ¿Por qué nos chirría tanto lo del resultadismo que podía decir Peter Drucker, que era una cosa bastante sensata? Hay una frase en esa frase de Drucker, yo creo que hay una parte que es: no es lo que digas, es lo que hagas. Por tanto, frente al postureo, en eso es actual. Ahora, el fin no justifica los medios, porque... Y esto sí es del 2025, la sostenibilidad no es de un año, no es cargarte la compañía. Correcto. A base de un buen año, sino ser coherente.
Pero ahí estamos hablando de otro tipo de sostenibilidad. Lo digo para que nuestros oyentes o sea, en la parte de sostenibilidad, la que está ligada al medio ambiente, al environment, social y governance, que son lo que significan las 3 siglas de ESG, eso puede tener una parte, en fin, muy regulatoria. Me atrevería a decir incluso que puede tener hasta una parte de demagogia, con toda la importancia que tiene, pues porque ahí, en fin, el 80% de la contaminación del mundo se está centrada en muy poquitas empresas. En unas 100 empresas tenemos el 80% de la contaminación del planeta. Pero lo que tú estás hablando es de sostenibilidad empresarial. Es decir, es que la empresa sobreviva, se sostenga, sea rentable, crezca. Una empresa no puede sostenerse si no tiene recorrido. Y ya sabes que la esperanza de vida, Jaime, se ha reducido drásticamente. Cuéntanos eso, bueno, que es interesante. Creo que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero bueno, que se ha quedado en la quinta parte en los últimos 50 años. Es decir, si en esos 70s, 80s estaba en 70 años de media la esperanza de vida de una compañía, ahora está en menos de 15, menos de 14, menos de 12, está bajando cada vez si no más. Me equivoco, está hecho sobre el SP500. Sí, sobre el Standard & Poor's de las 500 mayores compañías. Creo recordar. Eso Oye, es. Juan Carlos, venga, vamos a los 80. ¿Cómo se percibe hoy un liderazgo? Nosotros estábamos acostumbrados a liderazgos hiperjerarquizados, me atrevería a decir a veces hiperdéspotas, en fin, cosas que las percibimos como de otra época. ¿Cómo se percibiría eso en relación con un liderazgo mucho más abierto, más colaborativo, más transparente, que prefieren las nuevas generaciones? Bueno, es que los centennials, y estamos hablando de gente de menos de 40 años, por tanto que no había nacido en los 80, y la generación alfa que viene después, de 20 años o menos, distingue muy bien liderazgo auténtico y liderazgo postureal, o sea, el washing, ¿no? Sí. Como dicen ellos. El líder washing. El líder washing. Hubo un gran podcast de un par de chiflados de misterios de liderazgo, tío. Está siendo autorreferencial. Que se llamaba líder washing, sí. Es que si no me autorreferencio yo ya no te autorreferencia a nadie, macho. Pero efectivamente, es decir, las nuevas generaciones que no habían nacido en los 80 no admiten, y por eso se van de las compañías como si fuera una estampida. Pero además eso, según los estudios de No, pero lo ves todos los días. Lo ves diariamente. Lo ves, ya te dice, no. O sea, nosotros en ese Arthur Andersen, donde había magníficos profesionales y donde, pues como la gente de McKinsey, de BCG... Magníficos profesionales y magníficos energúmenos, también, Juan Carlos. Pero que no hablo específicamente de esas empresas, es un tema cultural de la sociedad. Entonces, bueno, pues volvemos a Drucker, es decir, como el fin justificaba a los medios, pues bueno, tengo que tragar con porque no me puedo ir inmediatamente, mi carrera profesional, etcétera. Y si salías a una hora que el pub cero, volviendo a Andersen, estaba abierto en el edificio Windsor, pues bajabas y seguías trabajando. Con una copa, con una cerveza, pero seguías trabajando. Parece otro mundo y simplemente han pasado pues 40 años prácticamente. Y te hago la pregunta al revés, vamos, te la hago a ti y me la hago a mí. ¿Y qué aspectos crees que pueden ser valorados por millennials y Z del liderazgo que se ejercía en los años 80? Porque no todo era malo, Juan Carlos. Nosotros yo creo que solíamos ser gente con una estructura... Primero que habíamos vivido en un sistema educacional muy parejo al social, es decir, claro, la estructura de valores de la sociedad y la que te daban en el colegio, para resumirlo claramente, era la misma. Seguramente había una conciencia mucho más colectiva, de visión o de propósito común a nivel social, que todo eso se ha ido rompiendo, especialmente en Europa, para llevarnos a un sistema de unicidad, me atrevería a decir. De homogenización. Hay que legislar individualmente, hay que bajar hasta el último derecho de cada persona, que yo eso no sé si es bueno del todo o malo del todo, pero hay cosas que crees que un millennial o un Z, la pregunta es larga y compleja, como todas las que hago, pero es porque tengo la cabeza porque tengo la cabeza medio tostada. Pero ¿qué crees que se puede aprovechar del tipo de liderazgo pues de personajes? Nosotros leíamos libros sobre liderazgo, pues yo que sé, de Tom Peters o de Peter Senge o de Drucker. O de Donald Trump. Que Donald Trump tenía un libro sobre el arte de la negociación. Aquí me acabas de matar. En realidad lo había escrito un fantasma, un negro, se dice en el argot, en el argot editorial, pero bueno, a Tony Schwartz, que es como un señor que era famoso, periodista, y el arte de la negociación estaba ahí, yo recuerdo haberlo tenido. De hecho, me vas a perdonar, pero adelantándonos, yo creo que Trump puede ser un buen ejemplo de liderazgo ochentero. Claro, sí. Totalmente. Es el fantasma del pasado. Sí, totalmente. Pero volviendo, ¿qué crees que se puede aprovechar? Todo movimiento es pendular. Entonces,
todo aquello de la ambición desmedida, el grit de Wall Street, de la película de Oliver Stone, nos parecerá hoy ridículo. Perdona que te interrumpa, que luego tienes amigos que dicen que no interrumpamos, que no nos interrumpamos tanto. Hombre, claro, porque es marca de la casa. Pero ¿qué es eso del grit? Acláralo, el por grit favor. Bueno, aquí se tradujo por la ambición. Pasión y perseverancia. Es la pura... No grit de G-R-I-T, grit de G-R-E-D. Grit, perdona. Vale. Efectiva, ni Apolo Crit tampoco, que esté... No, pero para no liarnos. Grit, G-R-E-E-D, que aquí se dijo la ambición, a falta de una palabra mejor, se decía en Wall Street, es la codicia. La codicia es un pecado. Estás hablando de la película Wall Street de Michael Douglas. Con Michael Douglas, sí, vale. Y de Oliver Stone. Vale, perfecto. Es la codicia es un pecado. Y la codicia ochentera era un pecado y lo sigue siendo. Dicho esto, cosas buenas, porque al final la memoria selectiva nos quedamos con lo bueno, pues el ser personas resilientes, personas muy perseverantes, como estabas diciendo antes, con sano pensamiento crítico, pero sin ser sincericidas. Bueno, pues aquellos que vivimos, sufrimos y sobrevivimos ¿sí? a los 80, creo que hemos aprendido cosas. Totalmente. ¿Qué impacto crees que tiene la tecnología en todo esto, Juan Carlos? Bueno, ahí teníamos una tecnología muy precaria. Nosotros, con la actual, sí, o sea, yo fuimos los primeros que utilizamos Internet y el email en el entorno del trabajo. O sea, y tuvimos que esperar más de una década a ver esos maletones que yo la primera vez lo vi en Londres, y eso ya fue Coopers y Lybrand, o sea que estamos hablando de 2002 o algo así, que tenían en Londres, y digo, ¿con quién hablarán? Porque hace falta otro que tenga un móvil de estos con el maletón. En ese momento, claro, la red era muy pequeña. Era como llevar la batería de un coche con unos tirantes y un chisme encima. Sí, esos eran los teléfonos móviles de la época. Ni teníamos telecomunicaciones como ahora, ni por supuesto internet, ni nos hacíamos selfies, ni podíamos conocer la noticia en tiempo real. La otra cara de la historia, probablemente había más análisis, más pensamiento crítico, como decía antes, más intuición, y ahora disponemos de tanta información en tiempo real que es otra cosa. ¿Y había más propósito y más visión compartida o no? A ver, se hablaba menos. Yo te lo he preguntado sin tener muy clara la respuesta. Creo que 80s y 20s. Había un 20% como ahora. Lo que pasa es que, bueno, o sea, había muy buenos empresarios, había empresas, ese Arthur Andersen que decimos que pues había muy buenos profesionales y se estaba creando la consultoría en España. Entonces, y teníamos en ese caso a Manuel Soto como presidente de la compañía, y Manuel era un señor que tenía un coche muy austero, que era un ejemplo de líder, aparte de ser el presidente, el principal de todos los socios. Existían ese tipo de líderes auténticos, transparentes, rectos, honestos, exactamente como igual Tomás que Pascual, igual como que grandes empresarios, como en el Corte Inglés, Ramón Areces y Isidoro Álvarez después, es decir, pues grandes personajes absolutamente carismáticos. Sobre todo con una gran visión, y conseguían que el equipo ejecutara esa visión, la implantara. Oye, ¿y cómo crees que influye, Juan Carlos? Porque es cierto que cuando saltamos de ese liderazgo ochentero, que cada vez que digo lo ochentero me viene a la cabeza lo de Noche Ochentera, de la niña esta de Aitana. Sí. ¿Cómo crees que influye la posibilidad de ese liderazgo ochentero en la demanda de millennials, Z? Bueno, me refiero a millennials y Z por perfiles un poco más jóvenes. ¿Cómo influye la demanda de propósito, de valores, Muy buena pregunta. de algo mucho más concreto que con lo que aprendimos nosotros? Pues yo creo que las madres y los padres que vivimos aquello nos esforzamos en casa, aún a riesgo de pasarnos al otro lado. Seguramente nos hemos pasado. En esto del propósito, de los valores, de hablar con la gente, de ser humano y todo eso. Hablando de Noche Ochentera, para mí el gran himno, y no puede ser otra cosa, himno. Hablamos en un programa anterior de cine, vamos a hablar de música. ¿Sí? Es Relax de Frankie Goes to Hollywood. Sí. O sea, Relax, que se llama don't do it. Que además tiene un videoclip alucinante, y que salía en una película que se llamaba Doble Cuerpo, de Brian De Palma, con Melanie Griffith, una jovencísima Melanie Griffith. Sí, que llevaría el pelo cardado que te cagas, con unas sombreras de esas, claro, que parece que la habían embalado. Exactamente. Que hizo también Algo Salvaje, a los que nos gusta el cine. Entonces, Frankie Goes to Hollywood llama Relax, relájate, a una canción que es una locura, que tiene unos ritmos que está en la mente de todos, y eso son a los 80. O sea, los 80, como escribió Ana Diosdado, luego la novela, luego obra de teatro, los 80 son nuestros. sabía que antes o después saldría. Que era una novela del 86, creo, y obra de teatro del 88.
Es que si tú empiezas con los 80 son nuestros, yo voy a empezar a decir aquello de si no hay casera nos vamos, tío. O sea, te quiero decir que vamos a empezar. Claro. Pues yo soy aquel negrito de la África tropical. De la África tropical. Pero bueno, en fin. Que cantaba la canción del Colacao. Ahora eso no se podría decir bajo ningún concepto. Pero vamos, en aquella obra de Ana Diosdado, pues la verdad es que... Pues sí, estaban todos los actores de la época. Estaba dirigida por Jesús Puente. Jesús Puente, lo que necesitas Jesús amor, Puente, lo que necesitas amor. Y Calvo, el anuncio de Calvo también, que es muy ochentero. Ahí estaba Amparo Larrañaga en esa obra, estaba Iñaki Miramón, estaba Lidia Bosch, estaba Luis Merlo, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Carlos Naya, Quique San Francisco, Tony Cantó, es decir... Estaban todos. Que básicamente, oye, enciclopedia de los 80. Volviendo que se nos va y vamos a acabar hablando del dúo sacapuntas, macho. Hazte paso. Oye, ¿cómo crees o qué papel crees que tienen la diversidad, el liderazgo? Joder, es que, claro, los que tenemos ya, en fin, que hemos pasado de los 50, todas estas cuestiones en el tipo de empresa y del liderazgo. Es que no se hablaba de esas cosas. Que hemos conocido, sencillamente, era como que eran invisibles, lo cual también tenía una parte de barbaridad. Todo gestión del cambio, que es como se llamaba. Dicho de paso. Pero ¿qué rol juegan la diversidad y la inclusión? Nada. Pero hablo a día de hoy frente a las estructuras como más... en los 80 no se hablaba. Más homogéneas no se hablaba de eso. De los años 80. A ver, el departamento de... El difunto José Ramón Fernández Naves, como socio en Arthur Andersen. Departamento de Administración de Personal. Se llamaba Gestión del Cambio, era consultoría, era una boutique. Pues decíamos, eso era muy moderno, macho. Era muy moderno, por eso digo que estamos hablando finales de los 80, vanguardia absolutamente, ligado a Chicago, que es donde estaba la consultoría informática del tiempo, que era la gran consultoría de Andersen, y luego de Accenture, pero no hablábamos de diversidad, no hablábamos de nada de eso. Las carreras profesionales eran muy por antigüedad, sí. Y ya te digo, la compañía probablemente más de vanguardia, cuando las Big Four eran 8, más de vanguardia en nuestro país. O sea que, como antes estaba hablando de Manuel Soto, el gran Manuel Soto prácticamente inventa la consultoría en España en esos 80, con Carlos López de director de personal o de recursos humanos, y básicamente pues gente muy lista. Unas admisiones, solo entrábamos el 7%, era más difícil que entrar en Harvard, nos contaban. Sí. Entrábamos por soft skills, por competencias, por colaborar en equipo, tener iniciativa, pensamiento estratégico, ese tipo de cosas, que es lo que él ya estaba buscando en los 80, y trabajábamos día y noche. Pero es curioso, Juan Carlos, porque dentro de todo lo que has dicho, al final hay un punto en los 80 donde se empiezan a inventar conceptos que siguen siendo de plena actualidad. Es decir, se empezó a pensar en términos de competencias, que parecían una cosa. Hablabas de modelos de competencias y así como la leche, y la gente se quedaba flaseada, tío. Y estabas hablando de referencias de comportamiento, no era otra cosa. Claro, luego ya con los años lo vas digiriendo. Se empezó a hablar de modelos de liderazgo, se empezó a hablar de cuáles eran los sistemas para desarrollar correctamente a la gente. Muchos temas anglosajones que se empezaban a incorporar. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento de las empresas americanas. De hecho, las escuelas de liderazgo, el origen son las business school americanas. Y las me atrevo a decir que las academias militares. También, o sea, West Point y todo lo demás. O sea, todo lo que viene del liderazgo viene ahí, pero al final lo que manejamos a día de hoy, por mucho que hayamos pendulado de ese liderazgo ochentero, nos hemos ido a todo un tema de, en fin, no se le puede toser a nadie, todas estas cosas que hemos hablado muchas veces, pero al final los parámetros con los que todo eso se mide están inventados en los años 80. De hecho, está feo que lo digamos así, pero tú fuiste uno de los constructores de la implantación de los modelos de competencias en España. Cuando nadie hablaba de competencias, tú fuiste de los pioneros trayendo el coaching a España, cuando el coaching estaba, no sé, a caballo entre la bruja Lola y que te pongo 2 velas negras, te quiero decir. A ver, esto es más noventero, pero ya existía en los 80, lo que pasa es que no había llegado a España. O noventero, sí, efectivamente. Pero bueno. Pero es que el podcast de hoy se titula Liderazgo ochentero. O sea, ¿qué coño? Entonces, claro, no liderazgo noventero. Joder. Claro, el liderazgo, como hemos hablado en alguna otra ocasión, científicamente empieza en el 73, o sea, es anterior a los 80, se implanta, sobre todo eran años de liderazgo situacional. Ajá, de liderazgo situacional, Blanchard y Hersey. Y ahí ya se hacían
No sé si hacíamos muchos perfiles de liderazgo, pero bueno, hablábamos de ello, se hablaba en Andersen, por supuesto, de ello, y luego ya a los 90 se llega el cuadro de mando integral, la marca, que es una idea de Tom Peters, pero bueno, En busca de la excelencia es un libro ochentero también, de cuáles son las empresas excelentes en cómo trataban al cliente y cómo creo que del 82, En busca de la excelencia. Y la trilogía Con pasión por la excelencia, Thriving on Chaos, Triunfando en el caos, de Peters es toda ochentera, 82, 85 y 87. El ejecutivo al minuto, que es una idea casi finales de los 70, pero se pone de moda en los 80. Sí, todo. De aquellos, no sé si barros o de aquellos lodos, estos. Pero ya estaban ahí, sí. Estos barros. Oye, venga, Juan Carlos, vámonos de este repaso del liderazgo ochentero, vámonos a nuestro Takeaway o Tupperware. Bueno, tiene ya muchos nombres. Empieza a ser una sección mítica. ¿Qué tres ideas podemos tomar del liderazgo ochentero, pero que estén de rabiosa actualidad y que sean aplicables al tipo de liderazgo de cualquiera día de hoy? Primero te diré que te debo una hamburguesa en Takeaway. Eso no espero menos. En la estación de Abando, en Bilbao. Bueno, para que si vamos adelante con un buen proyecto que también tiene que ver con hamburguesas, invitaremos al consejero delegado también a un Takeaway. No, hombre, le llevaremos a probar otras cosas, coño. A ver, el primero, ¿qué podemos aprender de los 80? Más allá de la añoranza. Bueno, pues esa autoexigencia, ese autoliderazgo, esa responsabilidad, ese esfuerzo y ese compromiso al final. Estamos demandando un compromiso que echamos a faltar y que a lo mejor los 80 había. Absolutamente. Yo me atrevería a decir, Juan Carlos... Atrévete. Sí, me atrevo, que para eso esto es nuestro. Como los 80. Claro, los 80 son nuestros. Los 80 son nuestros, exacto. Yo me atrevería a decir una en la que yo no he sido ningún ejemplo jamás, que es la paciencia. Teníamos una estructura mental un poco más paciente. Seguramente la paradójicamente. Bueno, la característica yo creo que ha hecho... girar a las empresas en un determinado sentido es que la velocidad en todo es muy parecido, pero con muchísima más velocidad. Esa es la característica principal. Y teníamos una estructura que éramos más sensatos, o nos aplicaban un poquito más de visión para esperar un poco a que las cosas tuviesen el tiempo correspondiente. Inmediata. De hecho, Juan Carlos, en muchas de las compañías en las que trabajamos a día de hoy nos encontramos chavales muy jóvenes que les va más rápido lo que querrían ser que lo que son realmente, y se produce un cierto desfase porque no tienen ni kilómetros, ni madurez, ni aprendizaje. Les genera frustración, pero es verdad, como son tíos con buena preparación, etcétera, lo que acaban haciendo es saltar a otro sitio pensando que allí van a encontrar y sigue con la insatisfacción. El maná. Y el tercer takeaway yo creo que tiene que ver con el dilema entre competencia y cooperación. Éramos demasiado competitivos. La competencia entre ideas es muy sana. La competencia entre personas de la misma empresa, del mismo grupo, ya deberíamos haber aprendido 40 años después que no es nada sana y que lo que tenemos que hacer es cooperar y buscar cooperación para generar sinergias. Formidable esta tercera, que además yo creo que va a enlazar con el próximo podcast, que vamos a tocar temas... Va a ser interesante. Va a ser la leche. O sea, es que no nos podemos permitir el lujo de caer. Va a estar relacionado con cómo funciona la diversidad y por qué hace que las empresas sean mejores, básicamente. Madre mía. Bueno. Es muy asociada a lo que tiene que hacer un líder para manejar esa diversidad. Pues muchas gracias, Jaime. Gracias a Cristina en el equipo técnico y... Gracias a ti, gracias a mí, gracias a todos. Gracias a nuestros oyentes. Oye, 1.000.000 de gracias, Juan Carlos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.